Estamos con Ana Muñoz, que es pedagoga, especialista en educación infantil y neuropedagogía. Además ha participado en acá de Top 20 30 en un curso de neuropedagogía precisamente. Cuéntanos qué habéis hecho en este curso y bueno, qué habéis hablado, qué habéis tratado. Hola, Id. Bueno, pues realmente en este curso lo que hemos hecho era un taller, el modelo era hacerlo un poco más dinámico. Entonces, bueno, por un lado contarles un poco qué es eso del mundo neuro, ¿no? De la neuropedagogía, porque parece que todo lo de neuro está de moda, pues aterrizarlo un poco, ¿no? Y ver cómo eso también nos puede ayudar en el aula de infantil, contándoles también algunos tips, algunas cosas que son importantes en desarrollo cerebral en la etapa de infantil, para que directamente lo que aprendieran hoy se lo pudieran llevar al aula el lunes. Esa era un poco la idea. Cuenta, ¿qué es exactamente la neuropedagogía aplicada a la educación infantil? Pues mira, la neuropedagogía realmente es la unión de tres disciplinas. Una es la neurociencia, que es la que nos dice cómo funciona el cerebro a nivel más orgánico, pero que si la unificamos con lo que sabemos los profes de pedagogía y con lo que se sabe de la conducta por la parte de psicología, da como resultado una disciplina que es la neuroeducación, la neuropedagogía, y que de lo que nos va a servir es aplicar eso que se va sabiendo de desarrollo cerebral al aula. ¿Por qué? Pues porque si sabemos realmente cómo aprende el cerebro, que es el órgano que aprende, y empezamos a aplicar esos tips que ya sabemos que funcionan, somos mucho más eficaces trabajando en las aulas infantiles y también favoreciendo los cimientos de esos niños, ¿no? Favoreciendo que el desarrollo que tengan sea un desarrollo acorde a lo que está pasando en su cerebro en cada momento, de forma que tiene muchísima aplicación. ¿Qué beneficio tiene la escolarización en estas edades tan tempranas para el niño? Pues mira, es verdad que el peso de la familia, sobre todo en 0-3, es muy importante, pero es verdad que las familias necesitan trabajar y entonces en la parte de conciliación se puede ir mucho más allá, porque al fin de cuentas estar escolarizado en primer ciclo, si estás escolarizado en un centro que tiene docentes muy formados y cada vez, lógicamente, hay muchos más docentes muy bien formados, estás favoreciendo el desarrollo, porque son especialistas, porque son profesionales que saben en cada momento qué es lo que hay que trabajar con los niños, ¿no? Y eso nos ayuda a que el desarrollo de ese niño en el futuro también sea mejor, porque sabemos qué hay que trabajar y cuándo hay que trabajarlo. Y eso va mucho de la mano del neurodesarrollo y mucho de la mano de la neuropedagogía, ¿no? Entonces, la ventaja principal de escolarizar a un niño en edades tempranas es eso, va a estar rodeado de profesionales que saben en cada momento que necesita ese niño, ¿no? Mientras que las familias, lógicamente, van a aportar esa parte de vínculo emocional fundamental que nosotros podemos complementar también en las aulas y también de cara incluso a las familias, ¿no? A través de la formación, para que ellas también sepan qué es lo que pueden hacer para favorecer el desarrollo de sus hijos. ¿Qué ventaja competitiva crees que tienen las escuelas infantiles frente a la escolarización en colegios? Pues mira, yo te diría que a día de hoy casi todos son ventajas. Es decir, realmente la parte de colegios, la ventaja que puede tener es más de cara a la conciliación, a esos padres que les resulta más práctico dejar a varios niños en el mismo sitio que ir a lugares diferentes, pero luego realmente la escuela infantil lleva mucha ventaja, ¿no? Trabajando con niños de 0-3 o de 0-6. ¿Por qué? Porque conoce muy bien el desarrollo. Y luego yo creo que las familias, una de las cosas que también valoran es la cercanía, es el que estés en un entorno mucho más acogedor, más afectivo, ¿no? Y que esa comunicación con las familias sea mucho más directa, mucho más diaria. Y eso en los coles a veces se pierde un poco. Luego también está la parte de que en los colegios es más fácil que se adelanten etapas, por aquello de que la visión que tienes de la educación es mucho más global que lo que tienes en una escuela. Entonces es mucho más frecuente que haya más prisa, porque esos niños también de 0-3 o de 0-6 adquieran conocimientos que no son propios de esa etapa de desarrollo. Y en cambio en las escuelas infantiles eso no suele suceder. Digamos que ahora mismo la especialización mayor en nuestra etapa de infantil la tienen las escuelas, aún no la tienen los colegios. ¿Qué servicios consideras que son que están demandando más las familias a la escuela infantil? Yo creo sinceramente que las escuelas, sobre todo las escuelas privadas, ya saben qué es lo que van a necesitar las familias y lo suelen ofrecer, ¿no? Yo creo que iría más de la mano, por un lado, dentro de esa conciliación familiar, de esos horarios ampliados, que realmente es la mayor ventaja que tienen las escuelas infantiles privadas con relación a las públicas o a otros centros. Y entonces, dentro de ese apartado de conciliación, pues que puedas ofrecer actividades que realmente sean interesantes, que sean interesantes para el desarrollo de los niños, ¿no? Que no se conviertan solo en un sitio donde dejar pasar el tiempo hasta que vengan tus padres, sino que lo que ofrecemos, lo que ofertemos en esas prolongaciones de horario sea adecuado a desarrollo, ¿no? Que sean más actividades que fomenten actividades sensoriales, actividades motrices, actividades dirigidas,
que, vamos, dirigidas no me refiero a que sean dirigidas por el niño, sino que a la propuesta que se está haciendo sea una propuesta que sea acorde a lo que el niño necesita en ese momento, ¿no? Y por otro lado estaría la parte de formación, que yo creo que es una cosa que sí que hacemos también, las escuelas infantiles sí que hacen, los centros, las escuelas infantiles privadas, pero quizá la formación que se da a las padres en esas escuelas de padres son más recetas, ¿sabes? Es más, pues lo que yo llamo el top 10, ¿no? Rabietas, alimentación, pues las cosas que normalmente a las familias demandan mucho, pero quizá hay que hacerlo de una forma que valga más para el futuro. Que hables de esas rabietas, pero hables de por qué se producen esas rabietas a nivel de desarrollo cerebral, por qué no vas a conseguir terminar con esas rabietas, pero que las rabietas no son malas. Quiero decir, hacerlo de una forma que no solo sea trabajar para el presente, sino también para el futuro, que las familias tengan una formación mucho más real de lo que es el desarrollo del niño, que les ayude mucho más de lo que es, vienes un ratito a una escuela de familias, te doy 4 consejitos y te marchas, ¿no? Pero yo creo que las escuelas infantiles lo están haciendo bien, que quizá hay que afinar más, pero sí están ofreciendo cosas que son interesantes para las familias, ¿no? En una etapa además, sobre todo en primer ciclo, en la que hay muy poca oferta. Quiero decir, las ofertas van de la mano de hacer ludotecas en las que los niños están mezclados y se puede hacer mucho mejor, ¿no? Yo creo que diría que algo así. Y en cuanto a formación, pero formación ya de los equipos de profesionales que trabajan en la educación infantil, ¿qué echas en falta? ¿Qué te voy a decir yo? Tengo un tremendo sesgo, ¿no? Yo he hecho en falta que los docentes sepan mucho más de neuropedagogía, de neurociencia, de neuroeducación, de saber todo eso que ya se sabe sobre funcionamiento cerebral, sobre qué le gusta a tu cerebro, cómo aprende tu cerebro. Hay una frase de Leslie Hart que dice: no se puede diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. No se puede ser un docente sin saber cómo funciona el cerebro. Entonces, claro, ¿qué te voy a decir yo en formación? Que hace falta que los profes tengamos formación en cómo funciona el cerebro, en cómo se desarrolla, en qué cosas se pueden hacer y qué cosas es mejor no hacer en cada momento, ¿no? Sobre todo porque tradicionalmente en la educación infantil en primer ciclo hemos hecho muchas cosas que no son tan efectivas para ese desarrollo cerebral como otras que podíamos haber hecho, ¿no? Nos hemos ido mucho a ese cerebro cognitivo y hemos dejado de lado el cerebro más primitivo, que es el que hay que trabajar en la etapa de infantil. Entonces, claro, ¿qué te voy a decir yo? Pues para mí, sin duda, va de la mano de conocer cómo funciona el cerebro, de la neurociencia, de la neuroeducación, ¿no? Cuéntame, entonces, ¿cómo ves tú lo que me estabas un poco diciendo, ese enfoque más tradicional a este otro enfoque? ¿Qué es el paso que hay que dar? Pues mira, yo creo que el paso ya lo están dando, ¿no? Porque al final cada vez hay mucho más peso de lo que son todas las pedagogías activas, que el foco, el protagonista, es el niño, a diferencia de antes, ¿no? En la enseñanza más tradicional en la que el foco estaba en el docente. Ahora no, digamos que las familias buscan eso, los centros empiezan a buscar eso, entonces hay mucho más auge de pedagogías mucho más activas, como puede ser Pikler, como puede ser las escuelas libres, como puede ser devolver el protagonismo al niño, ¿no? Y de una forma muchísimo más afectuosa, pues porque ya se ha demostrado lo importante que es la emoción en el aprendizaje. Entonces ya no se trata tanto de enseñar contenidos. El cerebro no solo aprende contenidos, también aprende la situación emocional en la que estaba cuando se produjo ese contenido. Entonces son cosas que no podemos olvidar, que tenemos que empezar a poner en marcha, ¿no? Y yo creo que afortunadamente la tendencia empieza a ser esa, empieza a ser el foco, el protagonista, el que aprende es el niño, no somos nosotros, y hay que respetar ese ritmo, hay que respetar ese proceso de aprendizaje, hay que conocer muy bien también qué está pasando con ese alumno, ¿no? Porque no solo es lo que aprendes, cada cerebro aprende de una forma un poco diferente en función también de las experiencias que ha vivido, y todo eso tiene que estar mucho más presente en la educación de lo que ha estado hasta ahora. Y ya para terminar, ¿cómo ves el futuro de la educación infantil? Qué pregunta. Pues a mí me gustaría que la educación infantil tuviera, lógicamente, más peso del que tiene. Hay una enorme contradicción entre lo que se sabe, que es la etapa que más peso tiene en desarrollo cerebral, porque son los cimientos los que van a sostener esas otras etapas a las que solemos dar más importancia, como la etapa de primaria en la que empieza la lectoescritura y procesos cognitivos mucho más complejos. Y en cambio los cimientos están en infantil. Entonces, ¿qué es lo que espero? Espero que ese reconocimiento de la etapa pase por formación, porque los docentes tengan más formación de qué es lo que hay que hacer ahora, qué es lo que es importante hacer en infantil, que no se va a hacer después, ¿no? El momento es ahora, el desarrollo cerebral del niño empieza incluso antes de nacer, con lo cual tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a ser conscientes de lo importante que es y de lo que necesitamos para ser mucho más coherentes con cómo se está produciendo ese desarrollo en el niño. A mí me gustaría que la educación infantil en un futuro no muy lejano tendiera hacia eso, ¿no? A que tuviera mucho más peso haciendo real lo que ya sabemos. Es muy importante para el desarrollo, lo sabemos todos, pero en cambio eso muchas veces ni lo acompaña legislación, ni se acompaña por los que realmente tenían que apoyar
qué estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor, ¿no? Ser un poco más críticos y afinar mucho más. Lo hacemos bien, pero podríamos hacerlo mucho mejor, ¿no? Eso es lo que me gustaría para nuestra etapa. Una última pregunta. Venga. Precisamente hablabas de legislación. ¿Crees que la Administración valora suficientemente la educación, esta etapa educativa? ¿Qué te voy a decir? Yo creo que te puedes contestar hasta tú sola, ¿verdad? No, es evidente que no. O sea, por un lado está toda esa parte de investigación que te dice es muy importante y luego está la parte de legislación en la que ves que no lo eres en absoluto, ¿no? Y en la que además la legislación acaba volviéndonos locos con cambios cuando el cerebro no cambia. Quiero decir, lo que un niño necesita siempre es lo mismo y en concreto en la parte de 0-6 es la parte sensorial, la parte de movimiento y la parte afectiva. No hace falta inventarnos áreas cada día diferentes, ni ahora situaciones de aprendizaje, luego competencias, quiero decir, o todo a la vez. Como que esa parte de legislación no está contemplando realmente el desarrollo del niño, ¿no? Y si me permites incluso ser más crítica, te diría que incluso con la parte de lo que es la tecnología, la parte digital tiene muy poco que hacer en 0-6. En una etapa en la que el desarrollo del niño se produce por canales sensoriales y motores, una tablet, una pizarra digital en el aula no es un aliado, no es un recurso para utilizar puntualmente, ¿no? Se acaba convirtiendo en algo que está perjudicando el desarrollo. Y en cambio en legislación ya se empieza a decir que haya esa introducción, esa iniciación, pero si ya la tienen, si tristemente es muy rara la familia que no utiliza excesivamente la tele o excesivamente los móviles, ¿no? Entonces digamos que yo lo que veo de legislación es que no va acorde a desarrollo cerebral. Los que hacen las leyes no saben cómo funciona el cerebro del niño. Entonces claro que tiene que cambiar. Lo que pasa que igual que tengo mucha fe en que en las escuelas infantiles vamos a hacer ese cambio, quizá en legislación no lo tengo tan claro, ¿no? Que eso se vaya a producir, ojalá que sí, ojalá que tú y yo lo veamos en un futuro próximo. Quizás se necesitarían profesionales, ¿no?, del cerebro, de neuropedagogía, para hacer también o acompañar a ese legislador, ¿no?, que quizás a lo mejor no se está teniendo en cuenta precisamente a los profesionales a la hora de hacer las leyes. Incluso fíjate a los docentes, quiero decir, porque es verdad que si los docentes hicieran las leyes tendría mucho más sentido. Porque realmente hay cosas, al final, cuando cambia la legislación, todos los educadores nos echamos a temblar, porque es cómo voy a hacer ahora programaciones, si el niño sigue siendo el mismo que era el curso pasado, el mismo que va a ser, quiero decir que al final es volvernos locos sin que eso tenga una efectividad grande en el aula, ¿no? Porque no hay grandes mejoras y de hecho se ve en la legislación española que han hecho, ir sacando leyes, derogarla, luego vuelven otra vez al principio, ahora la LOE, pero luego ahora volvemos a la LOE, pero sí, pero no, que es como que cada sistema, cada cambio político en este país va acompañado de un cambio de legislación, pero no para hacerlo mejor, simplemente para que no valga lo de antes, ¿no? O por lo menos esa es la percepción que tenemos los docentes de cómo se legisla a nivel educativo en este país, ¿no? O inspectores de educación que cuando visitan las escuelas ni ellos mismos saben lo que te están pidiendo, porque hay legislaciones que son inexplicables o que no hay quien las entienda, ¿no? Y realmente el desarrollo sigue siendo el mismo. ¿Por qué complicarlo tanto, no? Al final, para volver locos a los docentes o para quitarnos tiempo de lo que realmente es importante, que es la atención al niño en el aula, no el diseñar programaciones maravillosas con 40 cosas diferentes que nadie entiende muy bien cómo se hacen, ¿no? Yo creo que la cosa va un poco por ahí. Pues muchísimas gracias, Ana. Nos quedamos con ese llamamiento a que tengan en cuenta a los docentes, a los profesionales de la educación, también en la elaboración de las leyes. Muchas gracias por intervenir también en este foro. Gracias. Gracias a vosotros, un placer.